Fernández Díaz, columnista político de La Nación, conductor en Radio Mitre, columnista en Senda Libros de España y autor de más de 15 libros, que está presentando su última novela, Cora. Hola Jorge, te saludamos Gastón Reuteber, Mariana Clark y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos domingo a la tarde. Por favor. Por favor. Un placer, verdaderamente. Igualmente, estás presentando tu último libro, Cora, donde narrás sí. la historia de una detective privada especializada en infidelidades. Recién estábamos hablando acá con Gastón Reuteber, que es lector tuyo, pero fanático, podríamos decir, que nos estaba analizando entre la trilogía de Remil y Cora, pero qué mejor que Fernández Díaz para eso. Es posible que alguien lo explique mejor que el autor. Bueno, ¿qué tal, Gastón? Mira, esto surgió hace 5 años más o menos, o quizás en realidad se labró durante toda una carrera, digamos. Yo tuve 10 años haciendo crónica policial, tanto en Buenos Aires como en Neuquén, y bueno, de esa experiencia, por supuesto, tuve muchísimos contactos con detectives de variada índole, por supuesto, ¿no? Y de variada moralidad, dicho sea de paso. Y por supuesto yo cuando tenía 12 años quería ser detective. Me da un poco de vergüenza decirlo porque otros chicos no sé, querían ser cowboys o jugadores de fútbol, pero bueno, yo quería ser detective. Andabas investigando ahí. Leí La señal de los 4 a los 13 años de Sherlock Holmes y de Conan Doyle, y me gustó tanto que decidí ser escritor a los 13 años directamente, ¿no? Y esa vocación no me ha abandonado nunca. Pero bueno, la pulsión del detective cuando era cronista policial y a la vez leía toda la biblioteca universal de la novela negra y la novela blanca de Enigma también, fue un gran momento de mi vida. Luego, por supuesto, siguió la vida. En algún momento me dediqué a hacer todo ese territorio de los vínculos, sobre todo porque en La Nación hice una serie de investigaciones sobre el tema del amor, ese territorio tan lleno de sorpresas y de cosas interesantes. Escribí un par de libros sobre eso. Y Tomás Eloy Martínez, antes de morir, me invitó a su casa para despedirse, un momento muy emocionante, bueno, para mí. Y él lo último que me dijo es: te voy a dar un último consejo, se te da mucho esta intuición sobre la naturaleza femenina, no sé qué es hoy yo la naturaleza femenina, pero bueno, así lo dijo Tomás, y sobre el tema de los vínculos, y ese es un territorio literario que no deberías abandonar nunca, ¿no? Y yo lo abandoné porque me dediqué a la trilogía de Remil, al espionaje político durante casi 10 años y al ensayo político. Pero bueno, durante la era Remil también se me acercaron muchos detectives que son muy admiradores, son fans de Remil. Hay muchos especialistas en inteligencia criminal, hay tipos que han participado en operativos antidroga, operativos antisecuestro, que han resuelto crímenes famosos. Y tengo una tertulia, tengo que confesar que tengo una tertulia de detectives. Que un grupo de amigos, digamos. Es un grupo de amigos que nos encontramos de vez en cuando, y de vez en cuando cada 2 meses más o menos, ¿no? ¿Tienen grupo de WhatsApp, no? No. Sí, nos manejamos por WhatsApp. Pero por Telegram, por la dark web debe ser, ¿no? El grupo. No, pero nos encontramos en un restaurante acá de Palermo. A la vieja usanza. La vieja usanza es muy divertido. Sí. Y para mí muy instructivo, por supuesto, y nunca uso nada de lo que me cuenta, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero bueno, hace 5 años más o menos yo fui becado para ir a París a vivir 2 meses y a tomar notas para algunas novelas. Pero bueno, cuando llegué allá, yo le decía a mi mujer Verónica que nunca había hablado con una detective privada mujer. Sí, con otros detectives, pero se dedicaban no solamente a casos de infidelidad, sino a casos de pequeños robos, paraderos, estafas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una mujer? Y yo ahí me di cuenta instantáneamente, claro, una mujer una detective mujer se dedicaría seguramente al tema de la infidelidad con mucha más seriedad,
con inteligencia emocional. Después de practicarlo mucho tiempo, seguramente lo haría una especialidad y seguramente ella sería una especie de especialista en el tema amoroso, ¿no? Cuidaría a sus clientes más allá de todo, y ahí se presentó Cora Bruno. Se presentó inesperadamente cuando yo iba a hacer otra cosa. Entonces empezamos a escribir. Verónica me ayudó mucho y escribí los primeros capítulos. Después lo dejé porque tenía otros compromisos editoriales que tuve que ir cumpliendo, otros libros que fui sacando, y volví hace unos 10 meses sobre eso. Vos sabés que cuando vos dejás una novela, no por la mitad, pero cuando tenés 2, 3 capítulos, y vos volvés, puede estar muerta. Puede que no funcione más porque vos sos distinto, porque el libro es distinto, porque fue un momento, porque no conectás con ese momento, porque ya no vale la pena, por una serie de razones. Yo tenía muchos nervios con eso, volví a leerlo, me di cuenta que no, que conectaba, que valía la pena, y ahí, bueno, dejé la radio durante, que la hacía todas las noches, para poder escribir Cora, de manera como había que escribirlo, rápida. Y bueno, esa es la historia de esta, digamos, Cora es una detective de mi barrio, es de Palermo, Hollywood. No, por supuesto, es de mi barrio de cuando no era Palermo, Hollywood, era Palermo pobre, pero bueno, yo permanecí en él, y ella forma parte un poco de ese mundo. Tiene unas amigas, una repostera, una peluquera, amigas que tienen también una tertulia y que analizan los casos emocionales. Se mete en casos menores, siempre menores. La gente oculta su vida secreta, porque está la vida privada y la vida secreta de las personas, ¿no? Y este libro trata sobre la vida secreta hasta que la contrata una especie de prosegur para fidelizar sus clientes. Y claro, sus clientes son CEOs, son gerentes generales, son gente que tiene mucho dinero, que gana muy bien, y ella va subiendo en la escala social haciendo este tipo de investigaciones sobre la vida secreta. Bueno, claro, cuanto más subís, los que tienen más poder y más dinero, más cosas hacen para bloquear y para proteger su vida secreta, hasta que, bueno, finalmente se convierte en un viaje, como dice el escritor Gonzalo Garcés, en un viaje al corazón de las tinieblas, ¿no? Aunque yo siempre quise no hacer novelería, no hacer como Netflix, viste, que hacen cosas, los detectives hacen cosas, no, mantenerlo en la realidad argentina. Esta es una detective argentina, de acá, de clase media, de acá a la vuelta. Es una vecina mía que está construida como con la personalidad de mis amigas, de mis jefas, de mis compañeras de trabajo de tantos años. Está construida, es una mujer real, no es esas mujeres traumadas que tratan de... Porque ahora para humanizar a los personajes los vuelven traumáticos, les producen traumas. Eso le pasa desde Batman hasta las detectives de True Detective, ¿no? Jorge, en un momento, en un pasaje de Cora, decís, las mujeres lo saben todo y los hombres no saben nada, ¿no? Y también pensando en la trilogía de Remil, El puñal, la herida y la traición, ver si podemos, o nos podés contar qué puntos de coincidencia y de divergencia encontrás entre Remil y Cora Bruno, más allá de estas diferencias que vos planteás, ¿no? De un submundo tal vez más marginal y una detective de Palermo, Hollywood, como mencionás recién. ¿Encontrás algún punto de coincidencia? La divergencia tal vez esté más clara. Sí, hay un punto de coincidencia porque cuanto más sube en la escala social, más se encuentra con personajes siniestros que son que digamos que forman parte de la trama, el lado B de la política, por lo tanto la trama turbia del poder. Ahí sí vive Remil, ¿no? Remil vive en ese mundo, en un mundo sofisticado y en un mundo sucio. Él es un soldado. En cambio Cora Bruno es una amiga nuestra, es una amiga de acá a la vuelta, digamos, ¿no? Jorge. Tenemos una amiga común con Gastón, que es Ana Donofrio, una gran amiga de toda la vida, que ahora vive, que fue mi editora en Gente y en La Nación.
y ella me escribió y me dijo, Cora, soy yo, me gritaba. ¿No? Cora, soy yo. Y una parte de Cora es Ana, ¿no? No es solamente, no la tomé solamente como modelo, digamos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con los remiles, con estos soldados de la oscuridad que hay en los servicios de inteligencia argentinos, ¿no? Jorge, Mariana Clark, Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Bien. Bien, Jorge, te voy a hacer una pregunta que por ahí, es rara y si querés la respondés, si no, no sé, nos decís si todo bien. A ver. ¿Cuánto te apuesto que la voy a responder? Bueno, genial, porque por ahí no es habitual o va por otro lado de lo que estamos hablando. Sí. Viste que los psicólogos tienen su espacio de supervisión porque muchas de las cosas o todas las cosas que tratan les pegan como que tienen que procesarlas en su ámbito también, ¿no? Les reflejan cosas, les mueven. Bueno, en este tema, ¿no? Adentrarse desde el escritor, ponerse en la piel de una detective o en todos los libros que has escrito, de toda de estas situaciones de vidas privadas, secretas. ¿Qué te mueve a vos en tu vida personal meterte en una detective que empieza a descubrir estas cosas y que descubre estos túneles secretos y estos vericuetos de las historias del amor? ¿Qué te mueve a vos en tu vida? Mira, yo creo que el tema del amor que yo traté en Corazones Desatados, que primero lo hice para la revista dominical de La Nación y después le agregué una novela, le agregué varias cosas en el libro que estuvo ilustrado por Liniers. Ahí tuve que salir a la calle y además yo pasaba por turbulencias amorosas yo mismo y mientras tanto estaba escribiendo sobre el tema del amor. Pero yo salí a la calle como periodista. Después escribí como un escritor de ficción, ¿no? Porque la vida privada no puede ser contada por el periodismo. El periodismo no puede acceder a la vida privada privadísima. Sí, podés contar alguna historia de vida, qué sé yo, en primera persona de alguien, pero no podés penetrar en la clandestinidad del amor, no podés penetrar en la intimidad más grande. El periodismo se detiene ahí. Siempre que el periodismo me ha puesto una barrera, la ficción me ha permitido saltarla, esa barrera, ¿no? Siempre, desde el principio, ese es el modo en que en mí se divide el periodista del escritor, ¿no? Ahí donde el periodismo se detiene, yo salto, pero salto con la ficción, ¿no? Y bueno, en la vida privada también yo me encontré con un montón de gente que estaba viviendo o que había vivido grandes cosas del amor, grandes historias de amor, ¿no? Después hubo un momento, no sé si se acuerda Gastón, que recibimos como 1.500 cartas en la redacción. Por lo que yo escribía, que tenía más éxito escribiendo sobre el amor que sobre la política. Claro, que de hecho era muy impresionante. De hecho vos hacías la columna, hacías el Doctor Amor, ¿no? Entonces eso... después paródicamente empezamos a hacer una tertulia con la nata que se llamaba el Doctor Amor, pero que se convirtió en un éxito de radio. Bueno, pero ese territorio tiene que ver con que yo hablaba con muchas personas que después se me presentaban y me decían, pero sabes, Jorge, si yo te cuento una historia, haces una novela, ¿querés contarla? Dale, anota. Claro. Y a los 10 minutos que yo iba anotando, esa persona me decía, che, no pongas que soy médico, poné que soy arquitecto, bueno, che, no pongas que ella vive en Mar del Plata, poné que vive en Bariloche, bueno, che, no pongas esta escena que no sé qué, sino buscar algún equivalente. Es decir, me obligaban, y se iban desdiciendo del coraje de contar una historia, me obligaba a hacer literatura, claro, ¿no? O sea, a buscar cosas equivalentes, ficción, personajes nuevos para encubrir. Es toda una paradoja. Para contar la verdad había que encubrir y hacer literatura de ficción, digamos, ¿no? Entonces eso fue una experiencia que duró un año, que fue muy impactante para mí. Me hizo conocer muchas cosas y me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Escribir sobre el amor es una de las cosas más difíciles del mundo porque vos podés caer en sensiblerías, en estupideces, en ñoñerías, en sentimentalismos baratos. Es muy delicado el tema para un escritor, ¿no? Más es ir por la emocionalidad
y las emociones, y no caer, como vos decís, en la cosa vacía o superficial y fácil de una novela, ¿no? Estamos hablando de las emociones, claro. Mucho más. En este caso de esta novela tenía además tiene una cosa que es, y yo me propuse al revés que en otros libros, esos libros donde yo indagaba el tema, me propuse no bajar línea, no hacer soliloquios, ni largos, ni aforismos sobre el amor encubiertos en la prosa. Justamente lo que traté es de quitarle a la novela. Yo lo que quería era una novela de 400 páginas que entrara en 200, que pudiera leerse en 3 días, digamos, ¿no? Entonces lo que hice fue quitarle, no hacer derivas, no hacer flashbacks excesivos, no hacer todos esos trucos que hacen que las novelas sean gordas. Yo creo que están engordadas las novelas, como están engordadas las series, como están engordadas las películas. Una película de Scorsese, que es excelente, le lleva 3 horas 50. A Otto Preminger o a John Ford le hubiera llevado 90 minutos, claro, en la década del 40 y del 50, que son sus maestros. Ahora, y bueno, me parece que en las novelas hay muchas veces que vos vas leyendo, sobre todo en las novelas más narrativas, vas leyendo y te vas salteando las cosas porque están engordadas. Yo quise hacer en 200 páginas, un poco al modo Simenón, un principio de condensación de la novela, donde vos pudieras leerla en 3 días, pero te quedás satisfecho como si hubieras leído un mes entero, ¿no? Que esa fue la técnica que quise aplicarle a Cora. Y después hay algo que es que la literatura argentina siempre maltrata a la clase media. Quizás porque es el medio pelo, decía el peronismo de izquierda, porque el marxismo lo trata de pequeños burgueses. Siempre la literatura aparece en la mejor literatura argentina del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX por lo menos, siempre palos a la clase media. Y yo la veo con ternura a la clase media, ¿no? La veo con ternura, con admiración. Creo que queda una parte de la clase media, de aquella clase media extraordinaria que hizo la Argentina, que es hija del esfuerzo, que tiene valores, que tiene contradicciones, ¿no? Entonces yo quería tratarla con ternura. La ternura es muy difícil de tratarla, otra cosa difícil de tratar en la literatura, porque podés quedar como un sensiblero, como un, no sé, por eso son temas delicados. Y tratar de escribir una novela que el gran orgullo es que la puedan leer bueno, y ya está, de clubes de lectores o miembros de la Academia de Letras, por igual. Hay que decir que Cora es el libro más vendido en la Argentina y Editorial Planeta ya encargó una segunda edición de 10.000 ejemplares. Sí, eso es un milagro en el mercado en el que por estamos. Por eso, ¿no? En plena crisis. En el mercado que estamos, siempre recordemos el contexto ese, ¿no? Tuvimos mejores épocas para vender libros, la verdad. Pero bueno, es un mercado donde se cayó todo, se cayó el consumo en la Argentina y también se cayó. El libro resiste, porque nos decían que... Bueno, nosotros estamos sorteando libros, todos los programas sorteamos 4 libros, la gente lee. La gente lee. En la pandemia me llamaban los editores que formaban, editores internacionales que iban para esas reuniones por Zoom, decían el libro se va a morir, vamos al libro digital hacia lo bestia, se van a morir las librerías. ¿Y sabes lo que pasó? Que creció el libro papel de manera exponencial, que los chicos y los jóvenes leen mucho más que antes de la pandemia. De hecho, el gran fenómeno actual es de infanto-juvenil. Y que las librerías no solo no cerraron, sino que crecieron mucho más, sobre todo las librerías de cercanías, como le dicen. O sea que el libro sigue siendo ese artefacto que sobrevive a las pantallas, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? La resistencia del libro. Y te cambio de tema, porque tenemos unos poquitos minutos más. No podemos no preguntarte de la actualidad y de tu trabajo periodístico. Y bueno, justamente hoy escribiste una columna en La Nación que se llama El arte de crear un Waterloo cada 15 días. Me sorprendió ¿no? El nivel de, podríamos decir, de dureza con el gobierno. Vos terminás la columna diciendo: y seguiré entonces si no aprende la lección, convirtiendo en enemigos incluso a quienes quieren ayudarlo. Sí, es una crítica a la praxis política de Milei, digamos, ¿no?
si Milei le estuviera yendo bien y no tuviera un revés cada 15 o 20 días con la consecuente crisis política, posiblemente yo lo estaría criticando por otras cosas, quizás, ¿no? O no lo estaría criticando. Pero bueno, yo creo que, digamos, todo el episodio del DNU es bastante claro de cómo no termina de reconfigurar su praxis política. Yo creí que finalmente había reseteado todo cuando llamó a los acuerdos de mayo. Se dio cuenta que no podía, que había fracasado la ley Ómnibus, había fracasado el DNU, pero ahora fracasó más todavía, ¿no? Había fracasado una alianza legislativa que pudiera darle gobernabilidad, había fracasado una gran coalición de centro-derecha con el PRO, había fracasado su relación con los gobernadores de Juntos por el Cambio, que querían ayudarlo, como estaban todos en contra. Había fracasado darle una paliza al gobernador de Chubut cuando se le volvió en contra. Es decir, había fracasado una serie de asuntos en los primeros meses que hacían que su gobernabilidad, su modo de gobernar estuviera en cuestión. Para mí está en cuestión, sobre todo se lo dice todo el mundo, digamos, se lo dice desde el FMI hasta Estados Unidos, hasta los grandes inversores. Me dicen, viabilidad política, o sea, está todo bien por dónde vas, pero el plan económico necesita reformas de fondo, porque si no es puro corte de hoy, coyuntural, pan para hoy, hambre para mañana. Y segundo, necesitas sostener en el tiempo y dar certezas jurídicas y políticas. Es fundamental eso, pero bueno, él tiene un estilo destructivo donde me parece que yo lo que señalo es la gran paradoja. O sea, la gente eligió a un líder de la antipolítica y ahora, caminando, se va descubriendo que lo que se necesita es que haga política. Hacer política no es construir enemigos meramente. Jorge, ¿no? en esa sí. praxis que mencionás, que tal vez sea el aspecto más preocupante, pensando en los próximos meses, durante mucho tiempo, muchos, entre los que me incluyo, cuestionamos esta lógica del amigo-enemigo del kirchnerismo, ¿no? Y en algún punto hay algo de relación en ese nivel con Milei, cuando él plantea todo como buenos y malos, ¿no? O como casta, anticasta. ¿Te inquieta un poco que se preserve este modelo, como que si no pensás como yo, entonces sos un enemigo? Habiendo cambiado, si se quiere, de signo político, habiendo cambiado de líder político, de presidente. Bueno, esto es lo que se está viendo en muchas partes del mundo, es decir, el éxito del populismo de izquierda convenció a la derecha de ser populista, ¿no? Entonces, vamos a los bandazos, imagínate, la izquierda populista quiere pulverizar el centro y la derecha populista también quiere pulverizar el centro. Entonces, cuando digo el centro no hablo del coreacentrismo, del medio, el justo medio como una idea de mediocridad. Estoy hablando de que las grandes democracias se han construido con en general dos partidos que han negociado el centro, más o menos, y que han preservado, que han recortado sus extremos. Ahora los extremos están de moda. Entonces, yo lo que siempre le digo a los que siguen a Milei, no termina ni siquiera el periodismo de comprar esta idea, es el manifiesto de Murray Rothbard, que es el gran ideólogo del paleolibertarismo, que lo que estamos viendo en la Argentina se llama paleolibertarismo, que es una alianza entre el anarcopopulismo y el neoconservadurismo. Ese proyecto es un proyecto que lo escribió Murray, que es uno de los nombres además que tiene uno de los perros del presidente, y que es muy claro. Ese manifiesto se llama populismo de derecha. Así, populismo de derecha. Y lo que plantea, a grandes rasgos, es tenemos que ser populistas. Tenemos que utilizar un poco, de una manera, un reconocimiento a que Gramsci y todos estos pensadores del populismo de izquierda tenían razón y que lo que hay que hacer es usar esa praxis para llevar a cabo el proyecto. No ser populistas en lo económico, ahí ser ortodoxos, pero sí
en el resto del... Bueno, entonces eso lo que produce es lo fundamental, amigo-enemigo, es decir, partir como la clock, ¿no? Del otro lado, es decir, partir a la sociedad en dos, están los buenos, están los malos. Esto es casta versus esa simplificación, ¿no? Los buenos versus la casta, que es una tontería. Toda política para Milei además es hacer política, negociar, acordar es sucio, es contubernio. Bueno, ha creado una gran cardumen de gente que cree en esto. Entonces, bueno, al no poder acordar cosas, bueno, sucede lo del otro día del DNU, que es una crisis cantada. Hace 2 meses le dijeron, cuidado que te van a voltear el DNU en el Senado. Hace 1 mes le dijeron, cuidado que se va a caer. Todos los cronistas parlamentarios dijeron, cuidado que vas a tener un Waterloo en el Senado. La vicepresidenta les dijo en el reunión de gabinete, miren que vamos a tener un problema en el Senado. Bueno, al final del día, llegó el día, hubo un problema en el Senado, salieron durante 24 horas a decir que por las redes que Victoria Villarruel estaba en un complot destituyente, pero de disparate, y después crearon, digamos, todo lo demás para tratar de defenderse de esto, de lo que fue una chambonada. Entonces, yo lo que digo es que está equivocada la praxis del presidente. Lamentablemente nosotros somos sus rehenes porque queremos que le vaya bien, somos sus rehenes porque estamos dentro del barco. Yo puedo no coincidir con él en muchas cosas. Por ejemplo, no coincido en que el Estado es Dios, el Estado es el diablo y el mercado es Dios. No creo en esa simplificación. De hecho, creo que Occidente avanzó con economías mixtas. Bueno, seré un miserable socialdemócrata para él, no sé, o un miserable republicano de centro. Yo no tengo cara como periodista para perdonarle a Milei lo que no le perdonaba a Cristina Kirchner. Si Cristina Kirchner hubiera dicho que el Congreso era un nido de ratas, hubiera salido a criticarla duramente como hice durante 20 años. Los seguidores de Milei me vapulean, pero los seguidores de Milei están hace 5 minutos luchando contra el kirchnerismo. Yo hace 20 años que estoy luchando contra el kirchnerismo. 20 años, y hace 5 años Milei estaba, si mal no recuerdo, trabajando para Scioli, y antes había trabajado para Urnequian. Entonces que no me vengan a dar lecciones de lo que significa haber luchado contra el populismo, ¿no? Que esto es otra de las cosas, que hay una soberbia gigantesca, como si además estos muchachos que acaban de bajarse de un plato volador nos quieren dar lecciones morales a los que estuvimos acá bancando la parada, luchando contra un relato hegemónico de 20 años, ¿no? Ya me calenté. Y nos encanta escucharte así, Jorge. Por eso viste que no te interrumpíamos. Nada, porque es realmente lo que uno espera de vos, que decís lo que pensás y no te importa si del otro lado alguien se va a molestar, se va a enojar. Realmente uno valora eso de vos, tu sinceridad y obviamente tu capacidad de análisis. Porque vos lo que decís lo planteás después de haberte leído 20 libros, estudiado a los filósofos. O sea, no es que lo planteás porque te paraste en una esquina y se te ocurrió eso. Pero escúchame, yo no quiero ofender a nadie. Yo lo que quiero es que Milei tenga una buena gobernanza, que pueda durante 4 años llevar a cabo algo que es necesario, que es una desregulación del Estado, que va a llevar tiempo, y yo lo que quiero es que eso lo haga bien. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que hace, además estoy en desacuerdo con muchas cosas de las que piensa al final del camino, pero sé que si en 3-4 años él puede ayudar a desregular el Estado y dinamizarlo, y pasemos de esta postración y de esta locura del Estado bobo que no funciona a un Estado más razonable, con un mercado dinámico, y bueno, creo que vamos a ganar todos, y yo apuesto por él, y voy a ser el primer defensor de él cuando quieran voltearlo, porque los del Club del Helicóptero están esperando que le vaya mal. Ahora, los del Club del Helicóptero no pueden justificar las chambonadas, o no podés hacer chambonadas, y creo que yo trato de modestamente de decirle al presidente que hay otro modo de hacer las cosas, que tiene que encontrarlo,
superando incluso la idea de que es la antipolítica. Yo creo que no se puede gobernar con la antipolítica, no se puede. Hasta ahora, si verdaderamente la realidad me hubiera desmentido, yo, como siempre digo, yo no tendría nada para decir. Si a él le hubiera salido el DNU, la megaley, si los economistas, los especialistas de macroeconomía dijeran, no, esto está sólido, va para adelante, yo no tendría nada para decir, muchachos, ¿qué voy a decir? O tendría otras críticas. Es como si le hubiera ido bien al kirchnerismo en lo económico. Imagínate, yo hubiera seguido criticando sus intentos hegemónicos y otras cosas, pero tendría menos argumentos, porque si los tipos pulverizaron la pobreza, pulverizaron la indigencia, construyeron una industria verdadera, proactiva, y bueno, pero no, si yo agarro a Perón y lo llevo de viaje durante un día entero por el conurbano bonaerense y le cuento lo que hicieron en nombre suyo, en el conurbano, y se muere de nuevo. Jorge, digamos, ¿no? Entonces, acá el que nos está matando es mi productor, porque ya nos pasamos de horario. Tiene que pasar una tanda todavía. Bueno. Muchas gracias por llamarme y les agradezco mucho. Les mando un abrazo a los tres y un saludo muy grande a todos los oyentes. No, gracias a vos, Jorge. Un placer enorme. Muchas gracias por esta entrevista en Contacto Digital y mucha suerte también con la nueva novela. La vamos a necesitar. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Era el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, que está presentando su última novela, Cora. Rivadavia.